En los últimos días he visto con bastante frecuencia dos argumentos que históricamente el régimen y su aparato propagandístico ha utilizado para intentar minimizar, deslegitimar, desvirtuar, invalidar las denuncias de violaciones de derechos humanos en Cuba, las denuncias también de las problemáticas sociales diversas, las denuncias básicamente de lo que nos duele como pueblo, de lo que nos afecta, de lo que nos hace sufrir. Me refiero en primer lugar al argumento de que eso sucede también en otros países. Casi siempre se cita a Estados Unidos. Por ejemplo, cuando vemos una publicación de ancianos en Cuba comiendo de la basura o viviendo en la indigencia o durmiendo en las calles. Eso pasa también en Estados Unidos. Siempre hay un comentario con esa lógica detrás. Cuando vemos denuncias de represión política, de abusos policiales, siempre vemos a alguien que pone, en Estados Unidos también pasó la policía en Minneapolis, la policía en tal lugar, siempre vemos una y otra vez esa referencia. Eso pasa también en otros países, eso pasa en Estados Unidos. El segundo argumento, que es muy frecuente, es que la democracia no existe. La libertad de expresión no existe, la libertad de prensa no existe, en ningún lugar existe. Todos los países hay violaciones a la democracia. De hecho, una vez Miguel Díaz-Canel dijo algo así, aquí todo el mundo censura, o sea que nosotros también podemos censurar. Algo así dijo en algún momento. Y yo quiero aquí empezar a compartirles cuáles han sido mis respuestas a esos argumentos, porque quizás pueden ayudar a otras personas a tener las discusiones, a tener las conversaciones sobre Cuba y también responder a esas otras personas que siguen reproduciendo esas estrategias para invalidar lo que se está contando de Cuba. En el primer caso, yo siempre insisto en que el hecho de que en otros países, incluso en países democráticos, se violen derechos humanos, ocurran abusos de poder, existan problemáticas similares a las nuestras, no significa que nuestra realidad es menos grave, es menos importante o es menos merecedora de empatía. No significa que los cubanos debemos callarnos y debemos conformarnos, porque así es el mundo en cualquier parte y entonces esto es lo que hay y es lo que nos toca. Cuando una persona te cuenta algo que le duele, no lo está haciendo con el ánimo de negar todo lo que pasa en el mundo. Lo está haciendo porque eso es lo que le duele. Porque eso es lo que le duele. Y cuando un cubano habla de su realidad porque es la realidad que vive. No puede hablar de la realidad del vecino. O si habla de la realidad del vecino, lo hace en momentos muy puntuales. Pero la mayor parte del tiempo va a hablar de lo que le afecta. Va a hablar de lo que le afecta. Eso es como que ahora una persona cercana a ti, para llevarlo al terreno de la cotidianidad, que quizás nos ayude a entender qué es lo que está pasando aquí un poco mejor, te diga, tengo un dolor de cabeza terrible. Y tú le respondas, tú sabes que hay personas con cáncer. Tú sabes que hay personas en guerra. Tú sabes que hay personas a las que les están amputando partes de su cuerpo. Tú no le dices eso. Tú no le dices eso porque eso es insensible. Eso es insensible. Y no significa que esa persona que te está diciendo que tiene un dolor de cabeza no esté consciente de que hay personas en situaciones peores. No significa que no sea capaz de sensibilizarse con esas otras personas, que no sea capaz de sentir empatía por esas otras personas. Pero en ese momento en que te está contando algo, te está contando su dolor. Entonces, si tú vas y le dices, pero hay personas que tienen cáncer, ¿de qué tú te quejas? Eso es bastante irrespetuoso. Es una forma de invalidar lo que esa persona te está diciendo. Un caso o un ejemplo más extremo sería ir a un velorio y decirle a la persona o a las personas que están llorando a su difunto que no deberían llorar tanto porque en la sala de al lado están llorando a dos muertos. Y hubo una familia que perdió a más seres queridos, no uno sino dos, o que los perdió de manera más imprevista y entonces si tú lo perdiste cuando yo tenía 90 años no debes llorar porque hay personas que se mueren jóvenes, entonces ¿por qué tú lloras? O sea, no tiene ninguna lógica y es muy irrespetuoso.
muy, 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 muy irrespetuoso. Que uno comparta su dolor no significa que uno no se preocupe por lo que pasa en el mundo. Significa que tu dolor es tu dolor y es lo que tú estás viviendo. Y no porque haya cosas peores a las tuyas, tú vas a dejar de sentir dolor. Tú vas a dejar de sentir dolor. Quizás tú puedas tener perspectiva de cuál es el mundo y puedes ubicar tu sufrimiento en el mundo. Quizás te pueda ayudar, pero no es la manera de reaccionar cuando alguien te dice, estoy triste porque me pasó tal cosa, porque perdí el trabajo. ¿Qué? Eso no es nada para ponerse triste. ¿Cómo vas a estar triste por perder el trabajo? Si mira, a fulano le pasó tal cosa. O sea, la primera reacción al menos no debería ser esa. No debería ser eso porque eso es invalidar lo que esa persona te está diciendo. Y esto llevado a ese terreno más amplio de las problemáticas sociales es lo que está haciendo una y otra vez el régimen cubano y su propaganda. Invalidar tu dolor, minimizarlo, comparándolo con otras realidades. Y aquí yo quiero incorporar algo muy, muy, muy importante. La diferencia entre esas otras realidades democráticas, no voy a hablar de las autoritarias, que cita el régimen para intentar desvirtuar lo que estamos denunciando, y Cuba. La diferencia entre Estados Unidos y Cuba no es que en Estados Unidos no ocurran violaciones de derechos humanos, no es que en Estados Unidos no existan personas en la indigencia, no es que en Estados Unidos no existan problemáticas. Y cuando digo Estados Unidos, digo España, digo Noruega. Bueno, los noruegas menos, esa gente tienen demasiado bienestar en comparación con estos otros países, pero muchos otros países, incluso de la región, ya vamos a quedarnos en la región nuestra, América Latina y el Caribe, tienen todas esas problemáticas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia central, al menos en las democracias occidentales imperfectas? Que en esos lugares tú puedes salir a la calle a protestar. Tú puedes ir a los tribunales porque hay separación de poderes y poner una demanda, poner una denuncia, tratar de obtener justicia. Tú puedes buscar medios de comunicación diversos que cubran tu historia. Tú puedes acudir a organizaciones defensoras de derechos humanos. Tú puedes hacer un montón de cosas para defenderte, para buscar algún tipo de reparación ante la violación de tus derechos. Eso en Cuba no existe. Hoy a Yoani Sánchez le impidieron salir de su casa y Yoani Sánchez lo único que pudo hacer ante ese agente disfrazado del Ministerio del Interior fue filmarlo, corriendo el riesgo de que le pase similar a lo que le pasó a la mamá de Ana Sofía Benítez cuando fueron a citarla, que filmó a la gente y ahora la están acusando, la están amenazando con una acusación de violación de la privacidad de no sé cuántas cosas por haber filmado a esa gente y distribuido o difundido en redes sociales el video. La diferencia principal no es que si ocurre o no ocurre. No hay sociedad perfecta porque las sociedades son compuestas por seres humanos y los seres humanos no somos perfectos. No somos perfectos. La diferencia principal radica en cuáles son los recursos que te ofrece una sociedad para defenderte de los abusos de poder, para defenderte de las violaciones de derechos humanos, para recuperar la justicia y para evitar que se vuelva a repetir. En Estados Unidos, para ese tipo de cosas hay consecuencias. Es verdad que hay que luchar, que cuesta, pero están las estructuras para dar la batalla. En Cuba tú no puedes dar la batalla. No puedes, no tienes con qué. Los abogados en casos políticos están atados de pies y manos porque forman parte de las mismas estructuras que te reprimen. Las sentencias de los prisioneros políticos vienen cantadas de antemano, decididas por la seguridad del Estado. ¿Quiénes llegan al Parlamento en Cuba? Las personas obedientes del poder, las personas que levantan la mano ante todas las propuestas de leyes que realiza el Consejo de Estado y de Ministros. Que no legislan para nada. Esas personas en el Parlamento no legislan, sencillamente se limitan a aprobar lo que una cúpula, una oligarquía que ha ocupado el poder ilegítimamente durante 67 años pone sobre la mesa, como mismo se aprobó Díaz-Canel. Y se ha aprobado todo en ese país. Entonces la diferencia principal radica en eso, no en que si existe o no existe, sino en cuáles son las posibilidades de la ciudadanía para transformar esa realidad,
para defenderse, para obtener justicia. Por más lento que sea, por más difícil que sea, existen posibilidades aquí en Estados Unidos. ¿Que siempre se logra? No, no siempre se logra, pero al menos están las estructuras para defenderse. Y así ha cambiado esta sociedad en su historia y ha logrado avanzar, ha logrado progresar y ha logrado reivindicar una serie de derechos civiles y políticos. El punto número 2, que la democracia no existe en ningún lugar. Otro punto peligrosísimo, porque ese punto parte de considerar que la democracia es una abstracción. La democracia, la libertad de expresión, la libertad de prensa, y que por tanto, como abstracción, como concepto, tú no lo ves en ningún lugar. Pero la democracia no es eso. La democracia sí es un concepto, pero es mucho más que un concepto y no es principalmente un concepto. La democracia es una aspiración. La democracia es una serie de estructuras no perfectas, sino que responden a esa aspiración y que permiten a la ciudadanía precisamente lo que explicaba antes. Lo que explicaba antes, defenderse cuando ocurren violaciones de derechos humanos, abusos de poder, obtener justicia. Obtener justicia. Esa es la democracia, que permite a la ciudadanía diversa, con múltiples identidades políticas, participar y cambiar el país. No escuchar, no dar propuestas como en Cuba, no ese simulacro de participación, sino tomar decisiones. En Cuba, la disidencia, no digamos ya que no puede tomar decisiones. No, la disidencia ni siquiera puede expresarse en Cuba. Ni siquiera puede expresarse, no tiene derecho a existir en Cuba. No digamos ya a estar en el Parlamento tomando decisiones, porque en el Parlamento ni siquiera los que son oficialistas tienen capacidad de decisión. Ni siquiera. ¿Qué decir de la disidencia? Entonces esa es la diferencia principal. Y es lo que yo quería compartirles para que no nos dejemos manipular. No existe democracia perfecta, no existe libertad de expresión absoluta como un concepto. Existen aspiraciones, existen estructuras que están en constante transformación. Y sí, se violan derechos humanos en todas partes, pero no en todas partes ocurre lo que ocurre en Cuba, que es básicamente lo que hemos visto hoy con Giovanni Sánchez, que un policía de la seguridad del Estado, un agente se para fuera de su vivienda sin ningún tipo de identificación, sin ningún tipo de orden judicial y sin estar ahí acusada de nada, le dice, tú no puedes salir de tu vivienda. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada.